Bienvenidos sean luciferianos de todo el mundo a nuestro especial anual del Terror 2023. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Para este momento ya deberíamos de estar pasando la mitad de octubre y aún nos quedan bastantes historias espeluznantes por descubrir en este podcast. Pero para este preciso momento en donde el ambiente del terror ya nos ha invadido por completo, es innegable que para este momento ya las casas estén empezando a lucir decoradas, los altares se empiecen a poner, todo el mundo está preparando su disfraz para este 31 de octubre y los especiales de terror comienzan a inundar la televisión y el streaming, hablando de monstruos, fantasmas, invocaciones y alguno que otro ovni por ahí. Pero para poder cambiarle un poquito a los temas que están en tendencia en estos últimos momentos, decidí que para esta noche vamos a presentarles a una mujer soviética que fue brutalmente estudiada por científicos y parapsicólogos debido a sus dotes de telequinesia y de evidencia, entre muchos otros más que decía tener, que han dejado impresionado a todo aquel que ha podido ver siquiera uno de estos videos en donde logra hacer todas estas actividades y que hoy en día se podrían comparar fácilmente con las habilidades que tenía Eleven o 11 en la serie de Stranger Things. Así que si quieren conocer la historia de Nina Kulagina, quédense hasta el final de este video porque vamos a conocer toda su vida y lo mejor, vamos a analizar algunos videos de los supuestos experimentos que se le hicieron hacer frente a varios científicos y por supuesto les voy a contar algunos otros que no fueron documentados debido a la gravedad y a la naturaleza del mismo. Pero antes de que comencemos, no olviden que si les está gustando este podcast o les ha gustado alguno de los episodios anteriores que hemos sacado, por favor suscríbanse al canal, suscríbanse al podcast. Esta es la única manera en la que pueden apoyar este proyecto y que siga creciendo. Además de que van a poder encontrar este capítulo y los de la Horrorpedia en su plataforma de podcast favorita. Así que va a ser muy sencillo que nos sigan la pista, que también van a poder encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Caballeros del Albedrío. Y ya de paso, si nos están buscando en estas redes sociales, pues no olviden seguir mi cuenta personal en donde van a poderme encontrar como Abel López o @Ari-el Jagger para que no se pierdan ninguna actualización de este contenido o de los podcasts que tenemos en este canal. Así que vayan a echarle un ojo y vayan a seguirnos en todos lados porque el cotorreo se va a poner bastante bueno en los próximos títulos y en los próximos meses. Apenas estamos retomando el vuelo después de unas vacaciones forzosas en la cual hicimos diversos cambios a este podcast que hay que admitir que en todas las ocasiones no llegan a funcionar del todo y uno de esos fueron los intros de este programa o al menos los nuevos que grabamos o los que se pusieron en los últimos 3 o 4 episodios, ya que déjenme decirles que esto era una medida provisional, digámoslo de cierta manera, ya que como íbamos atrasados de bastante tiempo, pues lo que quería hacer era empezar ya a sacar nuevos episodios, pero pues teniendo un ambiente un poquito nuevo, por lo cual pues hice de rápido las intros, tratando de que me convenciera lo mejor posible, pero pues ya al paso de varios episodios me he dado cuenta de que pues no es la intro adecuada para este tipo de temas, por lo cual vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a regresar a la antigua intro hasta el momento en el que pues tenga una intro nueva que me llene, que me guste bastante y con la cual podamos hacer una intro bastante chingona que les agrade a todos. Pero bueno, advertidos ya están, vamos a seguir escuchando nuestra antigua intro, así que espero que la disfruten. Y bueno, como yo me la aventé hablando un poquito más de tiempo de lo esperado, creo que es momento de que comencemos con el capítulo 133 de Caballeros del Albedrío para conocer a Nina Kulagina o alias Eleven de la Unión Soviética. Y de una vez aprovecho este momento para contarles, este episodio va a tener algunos videos sobre el caso, y se los aviso desde este momento para que corran a nuestro canal de YouTube y empiecen a ver el video,
Pero si son de los luciferianos que no pueden disfrutar del video y solamente nos escuchan en formato de podcast, también les estaré dando descripciones bastante precisas de todo lo que vamos a estar viendo. Pero sin más, arranquemos con este misterio que da comienzo el 30 de julio de 1926 en Leningrado, en la Unión Soviética. Precisamente ese día nació Ninel Sergeyeva Mikhailova, que fue conocida mejor como Nina Kulagina. Y miren que su desarrollo no fue para nada sencillo. La época en la que nació ameritaba que las personas fueran bastante resistentes, ya que durante la época de los 20 recién se estaba celebrando los primeros años de consolidación de la URSS, que era dirigida por Lenin y que fue azotada por las decisiones de los países capitalistas que comenzaron a encerrar a la Unión Soviética y por supuesto a sus ideas comunistas, desmantelando su industria y prácticamente paralizando su producción agrícola. Eran tiempos difíciles y llenos de desinformación y hambruna, pero en el caso de Nina, nació un año antes del establecimiento del régimen stalinista, que aprovecho esta oportunidad para hacerles el comercial para que vayan a escuchar el capítulo 123, en donde se detalla aún más la época de Stalin y las terribles masacres y hambrunas que padeció la URSS tras su mandato, teniendo que recaer en algunos casos en el canibalismo. Aunque esto no fuera generalizado para todo el país, esto no quiere decir que no fueron tiempos duros para ellos, pero aún así es un buen punto de partida para que se den una idea de lo duro que era estar en la URSS en aquellos tiempos. Eso sin mencionar que 14 años después, Alemania daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia del oeste, y que fue respondida por la URSS con una invasión a Polonia en el lado oeste, por supuesto para crear una barrera y evitar la invasión a su territorio. Misiones que fueron dirigidas por Stalin y el famoso Ejército Rojo, cual Nina y sus hermanos, junto con su padre, se unieron para poder participar en los enfrentamientos contra los alemanes, que comenzaron en 1941 en Polonia y debían incrementar su personal del ejército rápidamente. Así que al poco tiempo de entrar al ejército, Nina se vio en la necesidad de transformarse en una operadora de radio de tanques de guerra, aunque también participó en los enfrentamientos cercanos con los alemanes, hasta que en una ocasión se estaba dando un enfrentamiento feroz entre germanos y soviéticos. Nina daba instrucciones a los operadores para poder atacar estratégicamente, hasta que un explosivo cayó muy cerca de la base en donde ella estaba trabajando, enviándola al hospital gravemente herida, ya que tuvo que necesitar varias cirugías para poder mantenerse en este plano terrenal, ya que la metralla del explosivo había quedado en todo su estómago y tenían que retirarla con mucho cuidado. A partir de entonces, Nina no volvió a pisar el suelo de combate, que no fue tan necesario, ya que para 1945 se había dado por concluida la Segunda Guerra Mundial y fue dada de baja del Ejército Rojo en 1946, cuando tan solo tenía 20 años, condecorándola con la Medalla por el Servicio de Combate, Orden de la Guerra Patria y la Medalla por la Defensa de Leningrado. Fue aproximadamente por la misma época en la que conoce a Víctor Vasilyevich Kulagin, que era un ingeniero naval con el que terminó casándose al poco tiempo y creando una familia, 3 hijos. De hecho, es un dato bastante interesante que por aquel tiempo las parejas que llegaban a casarse era de ley que la mujer adoptara el apellido del esposo e hiciera a un lado los suyos. Es por esto que se le conoce como Nina Kulagina, aunque realmente tenía un nombre completamente distinto. De hecho, ni siquiera era Nina, era Ninel, pero por algún error de imprenta comenzaron a nombrarla como Nina y fue conocida así mundialmente. Que de hecho, su esposo fue uno de los primeros en ser testigo de los increíbles poderes de Nina, ya que durante muchos años vivió como ama de casa, manteniendo a salvo a sus hijos y padeciendo las consecuencias de las heridas de guerra, que aparte de ir deteriorando su condición física, empezaron a debilitar su mente, generando cuadros de depresión y ansiedad que se veían reflejados en algunos arranques de ira y que podríamos decir que fue su despertar de la fuerza, ya que cuando se enojaba demasiado provocaba que varios objetos que estaban en la habitación salieran disparados en todas direcciones, hecho que nunca notó su esposo hasta que ella lo mencionó, después de que en una tarde estaban escuchando la historia de una mujer en la radio que decía que podía saber el color de un objeto con tan solo tocarlo, que es lo mismo que nuestro mexicano judío, Jacobo Greenberg, nombraba como la visión extraocular. Pero sin tener idea de cómo había obtenido esa habilidad, pensó que era algo completamente normal, ya que durante el tiempo en el que estuvo internada en el hospital, la única manera en la que se entretenía era tejiendo. Tenía una bolsa de mano de un tamaño mediano, en donde guardaba los diferentes colores de listón. Cada vez que deseaba cambiar de ellos, metía su mano a la bolsa y sacaba el color que quería al primer intento.
aunque varios de los médicos y enfermeras pudieron presenciar este tipo de actos, jamás prestaron mucha atención en eso, ya que la época no permitía una libertad del culto como tal, y era impensable querer investigar o interesarse en este tipo de temas esotéricos o místicos. Así que no le tomaron mucha importancia, pero era algo que no le iba a ocurrir a su esposo Víctor, que comenzó a interesarse en sus habilidades y comenzó a crear experimentos para demostrar su talento. Recordemos que él era ingeniero naval, entonces de alguna manera sabía lo que hacía, ya que había buscado la manera de conseguir una cámara bastante precaria y por supuesto con una pésima imagen, pero era la única manera en la que podía capturar su poder. Y a partir de este momento vamos a comenzar con la evidencia. Así que presten mucha atención al video que va a estar apareciendo a mi lado, o presten atención a la narración, porque uno de los primeros videos, de los que aún existen, se puede ver a Nina de espaldas colocando un florero de cristal boca abajo, cubriendo un tubo de metal que también se encuentra boca abajo. Después de colocar sus manos al costado de la mesa, se concentra en el objeto y no le quita la mirada por un segundo, hasta que bruscamente el tubo se termina moviendo. A pesar de que la calidad no es muy buena, es indudable que el metal se mueva, y aunque muchos de los detractores decían que tenía imanes que movían los objetos, déjenme decirles que no solo lo hacía con objetos de metal, sino con cualquier tipo de materiales existentes en este planeta y lograba moverlos todos. De hecho, en otra de las evidencias conseguidas, se logra ver a Nina frente a una pequeña mesa de madera que encima tiene una especie de pecera de cristal, que en el interior contiene varios objetos de diferentes materiales y tamaños. Después de observarlos por varios instantes y de diferentes ángulos, los tres objetos se comienzan a mover a la misma velocidad y con la misma fuerza. Algo que sería completamente imposible con el uso de imanes, ya que en el video se logran ver algunos objetos como una caja de cerillos, un tubo de vidrio, un palito de metal, y los tres objetos se siguen moviendo a la misma intensidad. Aparentemente, hasta este momento los increíbles poderes de Ninel habían quedado en secreto con su esposo, que solo realizaba los experimentos y las grabaciones de evidencia, pero la situación daría un giro de 180 grados, después de que en una ocasión fueran a una consulta de seguimiento por las heridas producidas por la guerra. De alguna manera, Nina ya era bastante conocida entre los empleados de la salud, que la ubicaban perfectamente, ya que podía sacar los colores exactos del estambre de su bolsa sin siquiera verlos. Rápidamente se corrió el rumor de que había regresado al hospital y varios deseaban que demostrara sus habilidades frente a sus compañeros, ya que nadie se creía lo que decía. Milde aceptó los cumplidos de las enfermeras y los médicos, pero fue su esposo Víctor el que confirmó todos los rumores, contándoles de los increíbles videos que había logrado capturar y que demostraban sus poderes. Para ese momento en la habitación se encontraba un médico que se mostraba bastante escéptico de las historias. Escuchaba que varias enfermeras hablaban del tema, pero tener de frente a la mujer telequinesis y a su esposo, confirmando todas estas historias fantásticas, le terminó volando la cabeza. Por supuesto, quería llegar al fondo del asunto, ya que por aquella década de los 60s no paraba de circular rumores e historias sobre extraños proyectos secretos que se habían realizado en los Estados Unidos y en Rusia, a través de sus agencias de inteligencia secreta y con las cuales buscaban descifrar varios misterios de la nombrada parapsicología. Recordemos que para este momento ya estaba activo el proyecto MK Ultra, que había dado comienzo en Estados Unidos en el año de 1953. Pero al final de cuentas, la pareja decidió invitar al médico curioso para que pudieran darle una demostración de sus poderes y le mostraran todas las grabaciones que tenían. Tan pronto terminó de ver la evidencia, el hombre no podía dar crédito a lo ocurrido. Debía de compartir esta historia e intentar llegar al fondo de los misteriosos poderes de Nina. Así que con la ayuda de otro investigador de nombre Leonidovich Vasilei, que era profesor de la Universidad de Leningrado, que para ese momento ya era bastante conocido en toda la URSS porque había ayudado a establecer el primer laboratorio de parapsicología en Leningrado, y por supuesto quedó maravillado con Nina. Deseaba con tantas fuerzas poder encontrar una respuesta para sus habilidades magníficas, y a partir de entonces
la etapa de experimentación dio comienzo, atrayendo la atención de científicos y parapsicólogos que intentaban encontrar algún fraude de todo lo que hacía, pero las evidencias eran claras. De hecho, ahora vamos a observar un video de Nina sentada junto a un científico que mira de cerca cómo intenta mover varios objetos que se encuentran en una pecera de metal y a gran distancia de ella, no sin antes ser revisada de las manos por varios científicos que intentaban encontrar hilos invisibles o algún juego de imanes que le ayudaban a mover los objetos. No lograron encontrar nada. Es por esto que para evitar la falsificación de pruebas y que no existiera un truco, pidieron que intentara mover las manecillas de una brújula a voluntad, cosa que sería completamente imposible para un ser humano debido a que la aguja de las brújulas siempre está apuntando hacia los polos magnéticos de la Tierra. Sin importar qué tan fuerte la muevas o la agites, siempre va a seguir apuntando hacia el mismo rumbo. Al parecer, este sería un gran experimento para por fin poder comprender a esta mujer, pero fue todo lo contrario, ya que después de estar 2 horas sentadas frente a la brújula, moviendo sus manos para dirigir la aguja, pudo lograr empezar a moverla, balanceándola en diferentes direcciones. De hecho, en algunos momentos la fuerza que produce Nina era tan fuerte que lograba poner a girar la brújula completa y con movimientos bastante bruscos. De hecho, lo vamos a estar viendo en este momento. Fue desde entonces que las habilidades de Nina fueron estudiadas por más de 40 científicos, entre ellos 2 ganadores de un premio Nobel, que decidieron poner a prueba a Nina a través de varios estudios médicos y de medición mientras utilizaba telequinesis. Entre los más comunes se encontraba la toma de presión y de frecuencia cardíaca, que se demostró que alcanzaba niveles demasiado altos, que quizás pudo ser la explicación a los dolores tan intensos que decía tener Nina cuando aplicaba este tipo de poderes telequinésicos, ya que sentía una punzada demasiado fuerte en la columna vertebral. Así que los investigadores tendrían que avanzar al siguiente nivel y comenzar con una investigación mucho más precisa y dura, ya que habían tenido suficiente de estar visitando a Nina en su domicilio, y era hora de llevarla a los laboratorios gubernamentales para que toda la investigación comenzara a ser documentada. Desde entonces, era colocada en una mesa frente a varias cámaras que la vigilaban de diversos ángulos. Se le colocaban electrodos en el cuerpo y ponían frente a ella o a sus costados medidores de campos magnéticos para poder capturar cualquier distorsión en la sala. Pero aún así, siguió sorprendiendo a todos los científicos, ya que no había manera de que estuviera realizando un fraude con todo el ambiente que era controlado por los científicos, y no había manera de que pudiera lograrlo. Lo interesante es que esto no les dio ni un poco de miedo a los científicos o intentaron desacreditar el caso de algún u otro modo. Al contrario, aumentó el interés de todo el mundo y comenzaron a buscar cuál era el límite de las capacidades de Nina, logrando controlar la energía cuando deformaba los rayos de energía que salían de algunas bobinas de Tesla, además de que tenía lo que los científicos bautizaron como energía biotermal, que hace referencia a la capacidad de poder generar un calor intenso con las manos a voluntad, y dicho poder fue comprobado por un periodista en cadena nacional, que después de entrevistar un poco a Nina, quiso intentar o poner en práctica estos talentos. Después de unos pocos segundos de que Nina pasara su mano varias veces por su cuello, el entrevistador hace varias expresiones de dolor, ya que había provocado varias quemaduras intensas en él. Y de hecho, en este momento vamos a estar viendo 2 videos diferentes sobre este tipo de poderes.
En el primero van a poder ver a Nina generando un calor con su mano, con el periodista y él haciendo unas expresiones de dolor. Pero en el segundo vamos a ver un experimento que realizaron con ella en el que debía de poner las manos en unos sensores que tenían que ser calentados para que una pluma se empezara a mover y registrara los movimientos de calor en una hoja, como si fuera una prueba de polígrafo básicamente, pero aplicándole calor a alguna especie de sensor para que la aguja se moviera. Pero si no me creen, van a estar viéndolo en este momento. Да, видать, действительно. Eso sin mencionar también que tenía algunos dotes de clarividencia, que podría decir que es la capacidad de obtener información de un objeto, cosa o animal sin siquiera tocar y solo haciendo uso de habilidades extrasensoriales. Y déjenme decirles que también hay evidencia de este poder, ya que en el video que se va a mostrar a continuación se puede ver a Nina parada frente a varias cámaras y a investigadores, y a su espalda se logra ver una serie de números o patrones numéricos o de figuras. Pero el experimento consiste en que a través de su actividad extrasensorial puede darle información precisa, cosa que después de un par de intentos no logró estar tan equivocada, ya que decía los números precisos que colocaban y con los espacios que dejaban en blanco. Y si no me creen, pon la evidencia. Это первый этап. Что же такое? Сейчас, минутку. Треугольник и 2. 25 и 88. Ой, 52 и 88. 69 пусто и 6. Pero sin duda, el poder que comenzó a causar bastante polémica entre todo el mundo fue cuando comenzó a levitar objetos de distintos tamaños. De hecho, hay una foto bastante icónica de Nina en la que se ve utilizando sus dedos para hacer un corazón estilo Peña Nieto, y justo en el centro de sus manos hay una pequeña pelota de ping pong que levita sin problemas. Este don generó un gran impacto en el público y en los medios de comunicación, en especial en el periódico Pravda, que acusaron a Ninel de ser una estafadora debido a que por el año 1966 se había involucrado en un negocio en el que pedía productos y electrodomésticos que se producían en otro país y los vendía a sus cercanos a un buen precio. A pesar de que no estafó a nadie, las cuentas del negocio no estuvieron tan claras, ya que Nina había cometido el terrible error de haber comprado caro y vender barato, por lo que los costos de varios productos tuvieron que salir del bolsillo de ella o el de su marido, pero jamás del de los clientes. Sin embargo, el periódico Pravda aprovechó esta información para hacer una comparación entre ambos casos y acusarla como una farsante. Dicha acusación se vio apoyada por los gobiernos occidentales, en especial en el de Estados Unidos, que de toda la vida ha tenido un pique intenso con la URSS o con Rusia. Como se los había mencionado, en 1953 habían comenzado con los proyectos secretos de investigación para poder descubrir el potencial humano, y en el caso de Estados Unidos llevó por nombre el MKUltra, en donde utilizaban diversas drogas y sedantes para poder aplicar ejercicios de control mental sobre la población en general. De hecho, si quieren escuchar todos los detalles de este experimento que se pudieron realizar en aquel tiempo en prisioneros, vagabundos y prostitutas, vayan al capítulo número 52 porque ahí van a estar todos los detalles. Pero para poder continuar con este caso, debo de spoilearles el final, ya que en la gran mayoría de los casos y experimentos de los americanos no pudieron producir algún resultado significativo, además de que el público en general comenzó a enterarse del proyecto y decidieron cancelarlo, o eso es lo que dice. Pero lo importante es que dichas faltas de resultados provocaron unos celos enormes en los parapsicólogos rusos que habían logrado avances impresionantes con Nina. Así que varios medios de comunicación comenzaron a desacreditarla, pero a nivel mundial. Sin embargo, Ninel no se iba a quedar con los brazos cruzados y no permitiría que dañaran su imagen.
así que en 1988 decidió demandar a los medios por difamación, citando a cientos de psíquicos y parapsicólogos de toda Rusia que confirmaron frente a una corte que Nina tenía poderes sobrenaturales, y de hecho varios de los científicos y parapsicólogos más importantes de la época defendieron a capa y espada y trataron de convencer a los jurados que entregaron un veredicto histórico en el que el poder judicial ratificaba los poderes extrasensoriales de Nina Kulagina frente a toda una nación. A pesar de que esto puso un punto y final a este tipo de ataques en su contra, los experimentos no dejaron de estar presentes en su vida, ya que hasta poco antes de su muerte siguió siendo investigada por diversos expertos que diseñaban experimentos complicados para probar a Nina. A pesar de que durante los primeros años la mayoría de los experimentos tuvieron un resultado positivo, el último experimento al que fue sometida fue bastante extraño, ya que se le notaba algo cansada y distraída y no había logrado mover ningún objeto a pesar de estar realizando ejercicios de concentración durante horas. De hecho, hay un pequeño video del último experimento que se le realizó a esta mujer. A pesar de que se le logra ver un poco decepcionada y triste, esta fue la última ocasión en la que pudo demostrar sus poderes y no lo logró. Sin embargo, a través de varias entrevistas, empezó a soltar datos interesantes de lo que ella había experimentado y de lo que ella había vivido a través de toda su vida con estos poderes, declarando que de alguna extraña manera su madre le había heredado este tipo de poderes, ya que su madre al enojarse demasiado ponía a temblar los cimientos de la casa solamente con pensarlo, y por supuesto lanzaba objetos por todos lados cuando nadie en la casa la obedecía. Pero si creen que este caso ya está bastante loco, déjenme decirles, comenzó a observar que sus poderes incrementaban en intensidad cada vez que se presentaba una tormenta eléctrica, algo muy similar al caso de Ted Owens, o mejor conocido como el hombre psicoquinesis, ya que con el pensamiento lograba atraer grandes tormentas eléctricas y hasta decían que podía atraer ovnis. Pero esa es otra historia que ya les contaré en un futuro episodio. Pero antes de que lleguemos al final de este episodio, no me quiero ir sin antes aprovechar esta oportunidad para hablar de los experimentos más locos a los que fue introducida esta Nina Kulagina. El primero constaba en que Nina debía de mover o de separar una yema de su clara. O sea, los científicos rompían y la yema y la clara caían sobre el agua. Pero lo que tenía que hacer ella era dividir los dos objetos con el pensamiento y moverlos a ambos extremos del objeto en donde los echaban o en el agua mientras flotaban. No sé si me estoy dando a entender, pero como no hay un video tan específico de este caso, solamente lo que cuentan algunos científicos que participaron y algunas anécdotas de Nina, mencionan que lo pudo lograr y sin mucho esfuerzo, o sea, para que vean la capacidad que tenía. Ya que si ustedes toman un vaso de agua y logran echarle un huevo, lo primero que se va a ir al fondo es la yema, y el resto de la clara va a tomar una viscosidad bastante extraña que se van a ver como hilitos flotando en el agua. O sea, era algo bastante difícil de lograr y que pudo hacer sin muchas complicaciones. Y si ya se dan una idea de más o menos la calidad de poderes que tenía esta mujer, no sería raro que con poder controlar la energía, la telequinesis y la clarividencia, era normal le intentaran introducir a la experimentación del control humano. ¿Esto qué quiere decir? Que varios de los científicos rusos comenzaron a ver la posibilidad de que Nina pudiera controlar los órganos humanos de una persona. ¿Para qué sirve esto? Para poder matar a una persona sin que ella lo sepa. Y de hecho, de esto se trató el experimento, ya que colocaron en una pecera a una rana que aún estaba viva, tenía signos vitales completamente estables, normal, no había ningún problema con ella. Así que el científico que estaba a cargo del experimento pidió intensamente que Nina intentara acelerar el corazón de la rana. Al parecer, ella no estaba tan de acuerdo de que se llevara a cabo este experimento, pero al final de cuentas lo hizo. Después de varias horas de estar viendo a la rana, concentrándose en lo que tenía que hacer, la frecuencia cardíaca comenzó a aumentar rápidamente y a niveles exponenciales, al igual que el de ella. Y recordemos que también tenía algunos efectos en su cuerpo, su presión, la velocidad de su corazón comenzaba a aumentar a cantidades impresionantes que de hecho no podía ni soportar un ser humano promedio.
después de que notaron que sí podía hacerlo, ahora aplicaron la decisión contraria. Ahora debía de reducir el pulso de la rana a lo mínimo. Y lo mismo, después de varios intentos y de estar concentrada y de realizar varios ejercicios, Nina pudo disminuir la frecuencia cardíaca de la rana, hasta que la persona que estuvo a cargo del proyecto, del experimento, pidió que la rana dejara de vivir. Aunque no estaba tan segura de lo que estaba haciendo o de lo que quería hacer, aunque no tuviera idea de cómo podrían utilizar esta capacidad si es que lograban descubrir cómo lo hacía, Nina paró en seco en el corazón de la rana. La había logrado matar simplemente con el pensamiento. Todos los presentes que estuvieron en aquel experimento dicen que fue algo horroroso, algo increíble, algo que solamente hemos visto en ciencia ficción o en algunos libros de algunos futuristas que creyeron que era posible esto. Pero Nina lo había conseguido y sin mucho esfuerzo. Pero a pesar de todo esto y de los increíbles poderes de esta mujer, el 11 de abril de 1990 fallece, irónicamente, por un ataque al corazón, a la edad de 64 años, poniendo un fin a lo que se conoce como la época dorada de la parapsicología en la Unión Soviética, y que sin dudas dejaría un gran precedente para la historia, que ahora no van a poder ver Stranger Things de ninguna otra manera sin que cada vez que vean a 11 vean a Nina Kulagina actuando en esa serie. Prácticamente es basarse en la vida de esta señora para crear esa serie tan chingona que nos ha dado grandes momentos, pero que muchos creyeron que se basaba en el proyecto MK Ultra sin siquiera tomar en cuenta a esta mujer y sus enormes poderes o grandiosos poderes. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar con el episodio de esta noche, que creo que estuvo bastante interesante, con mucha evidencia, y que sin duda los próximos episodios que vamos a estar lanzando también van a estar cargados de bastante evidencia. Así que lo mejor que les recomiendo es que vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que ya estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores. De hecho, me harían muy feliz si lo logramos antes del 31 de octubre. Sería una fecha bastante especial y de esa manera van a poder estar enterados de todos los detalles de este programa, el de la Horrorpedia, en donde hablamos de películas, hacemos un resumen, damos algunos datos curiosos y por supuesto nos reímos de algunas producciones terroríficas que andan rondando ahí por el mundo. Y bueno, de paso, si ya también están buenas y quieren irnos a seguir en nuestras redes sociales, no olviden buscarnos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas de podcast o en donde escuchen su música favorita. Ahí vamos a estar como Caballeros del Albedrío, la Horrorpedia, ahí van a estar. Recuerden también seguirme en @ari_el-jagger. Esa es mi cuenta personal por si quieren mandar algún video, mensaje, historia, anécdota, encuesta, lo que sea. Ahí voy a estar para que puedan tener un contacto mucho más cercano conmigo. Pero bueno, llegó el momento de despedir este episodio del mes del terror, que espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si así fue, ayúdame a compartir este video con tus más cercanos. Y bueno, lo único que me queda recordarles es que mi nombre ha sido Abel y que nos escuchamos en el próximo podcast misterioso aquí en Caballeros del Albedrío. Hasta la próxima.